Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 4. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Y Jesús respondiendo le dijo, Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden. Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, Sin duda me diréis este refrán, Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Y los enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo, Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen?
y la fama de él se divulgaba de todas partes por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre le dejó, y ella levantándose luego le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas riñéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 4, versos 1 a 13. Cristo de ser conducido al desierto dio una ventaja al tentador, porque no estaba solo, ninguno fue con él por cuyas oraciones y consejo que podría ser ayudado en la hora de la tentación. El que sabía que su propia fuerza podría dar ventaja a Satanás, pero no puede, que conoce nuestra propia debilidad. Estar en todo semejante a sus hermanos, Jesús, al igual que los otros hijos de Dios, vivir en función de la providencia divina y la promesa. La palabra de Dios es nuestra espada, y la fe en esa palabra es nuestro escudo. Dios tiene muchas maneras de proporcionar a su pueblo, y por lo tanto es en todo momento que se dependía en el camino del deber. Todas las promesas de Satanás son engañosos, y si se le permite tener ninguna influencia en la eliminación de los reinos del mundo y la gloria de ellos, que los utiliza como cebo para insnar hombres a la destrucción. Debemos rechazar a la vez y con horror todas las oportunidades de ganancia o avance pecaminoso. Como precio ofrecido por nuestras almas, debemos buscar las riquezas, honores y felicidad en la adoración y el servicio de solo Dios. Cristo no adorarán a Satanás, ni tampoco, cuando tiene los reinos de la tierra entregada a él por su Padre, va a sufrir los restos de la adoración del diablo para continuar en ellos. Satanás también tentó a Jesús para ser su propio asesino, por la confianza impropia en la protección de su Padre, como él no tenía ninguna orden de. No permitas que cualquier abuso de las Escrituras por Satanás o por hombres abatir nuestra estima, o hacer que abandonemos su uso, pero vamos a estudiar todavía, tratar de conocerlo, y buscar nuestra defensa de ella en todo tipo de agresiones. Alcanzados por esta palabra ricamente en nosotros, porque es nuestra vida. Nuestro Redentor victoria conquistada, no por sí solo, pero para nosotros también. El diablo acabó toda tentación. Cristo lo dejó probar toda su fuerza, y lo derrotó. Satanás vio que se trataba en vano de atacar a Cristo, que no tenía nada en él por sus dardos de fuego para sujetar a. Y si nos resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Sin embargo, él se marchó, pero hasta la temporada cuando era nuevo para ser liberada sobre Jesús, no como un tentador, le dibuja al pecado, y por lo tanto a la huelga en la cabeza, por lo que ahora dirige y fue completamente derrotado sino como un perseguidor, para traer el Cristo padeciese, y así a su calcañar, que le fue dicho, él debería tener que hacer, y lo haría, sin embargo sería la ruptura de su propia cabeza. Génesis 3 verso 15. Aunque Satanás salir por una temporada, nunca vamos a estar fuera de su alcance hasta quitado de este presente siglo malo, versos 14 a 30. Cristo enseña en las sinagogas de ellos, sus lugares de culto público, donde se reunieron para leer, exponer, y aplicar la palabra, orar y alabar. Todos los dones y gracias del Espíritu estaban sobre él y sobre él, sin medida. Por Cristo, los pecadores se vean libres de las ataduras de la culpa, y por su Espíritu y la gracia de la esclavitud de la corrupción. Él vino por la palabra de su Evangelio, para llevar la luz a los que estaban sentados en la oscuridad, y por el poder de su gracia, para dar vista a los que estaban ciegos. Y predicaba el año de gracia del Señor. Deje que los pecadores asisten a la invitación del Salvador cuando la libertad está, por lo tanto proclamó. El nombre de Cristo era maravilloso, en nada era él más que en la palabra de su gracia, y el poder que se fue junto con él.
Bien podemos preguntarnos qué hablará esas palabras de gracia a esos desgraciados sin gracia como la humanidad. Algunos perjuicio a menudo proporciona una objeción contra la doctrina de humildad de la cruz, y mientras que es la palabra de Dios que suscita la enemistad de los hombres, ellos culpan a la conducta o manera de altavoz. La doctrina de la soberanía de Dios, su derecho a hacer su voluntad, provoca a hombres orgullosos. No van a buscar a su favor en su camino, y están enojados cuando otros tienen los favores que descuidan. Aún está Jesús rechazado por multitudes que escuchan el mismo mensaje de sus palabras. Mientras lo crucifican de nuevo por sus pecados, que podamos honrarlo como el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, y tratar de mostrarlo hacemos por nuestra obediencia. Versos 31 a 44. Cristo de predicación tanto afectó a los pueblos, y una potencia de trabajo se fue con él a las conciencias de los hombres. Estos milagros mostraron Cristo para ser un controlador y conquistador de Satanás, un sanador de enfermedades. Cuando Cristo le da una nueva vida, en la recuperación de la enfermedad. Debe ser una nueva vida, pasó más que nunca en su servicio, para su gloria. Nuestra tarea debe ser el extenderás fama de Cristo en todo lugar, para suplicarle en favor de aquellos enfermas en el cuerpo o la mente, y utilizar nuestra influencia para llevar a los pecadores a Él, que sus manos pueden estar puestas sobre ellos por su curación. Echó los demonios de muchos que tenían. Nosotros no fuimos enviados a este mundo para vivir para nosotros mismos solamente, sino para glorificar a Dios. Y para hacer el bien en nuestra generación. Las personas que lo buscaban, y vinieron a Él. Un desierto no es desierto, si estamos con Cristo allí. Él seguirá con nosotros, por su palabra y espíritu, y extender las mismas bendiciones a otras naciones, hasta que, en toda la tierra, los siervos y adoradores de Satanás son llevados a reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios, y para encontrar redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.